¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pedro Jiménez, Marisabel Carminiani, los saludamos en esta ocasión. A partir de este momento, Ecuavisa comienza una serie de avances informativos con una noticia de expectativa mundial. Son las elecciones en Venezuela. Hoy se escoge a quien será presidente para los próximos 6 años. Bienvenida, Marisabel. Gracias, Pedro. Buenas tardes, amigos televidentes. Se considera que el resultado de hoy define no solo el futuro de Venezuela, sino la política latinoamericana. La concurrencia de votantes fue tan masiva que aún a esta hora continúan las votaciones. Y así llegó la hora de Venezuela. Los candidatos favoritos son el actual presidente Hugo Chávez Frías, que busca su tercera reelección, y el candidato que representa a gran parte de la oposición, Enrique Capriles Radonsky. Durante todo el día, nuestra enviada especial Tania Tinoco ha recorrido calles y sedes de las campañas. La saludamos a esta hora. Tania, muy buenas tardes. Cuéntanos todo tranquilo hoy. ¿Desde qué horas estuvo la gente votando? ¿Hasta qué horas ha podido hacerlo? Cuéntanos cómo ha sido esta jornada allá en Venezuela. Pedro, Marisabel, buenas tardes. Gracias a todos nuestros televidentes en el Ecuador. Entendemos la gran expectativa que hay a nivel ecuatoriano y a nivel latinoamericano, porque como ustedes lo decían, esta elección no solamente va a decidir el futuro de Venezuela, sino que bien puede decidir el futuro de América Latina. Lo que tenemos que decir es que más allá de toda expectativa, Venezuela se volcó masivamente a las calles. Esto ha sido una verdadera fiesta democrática que empezó a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana ya había mucha gente esperando su momento de votar. Nosotros hicimos un recorrido por algunos sectores de la ciudad de Caracas. Buscamos 3 sectores distintos. El primero al que acudimos fue uno perteneciente al municipio de Chacao, una zona más bien de condición económica medio alta, y allí lo que se veía era una gran participación de la gente, inclusive muchas personas de la tercera edad que estaban ejerciendo su derecho al voto, dispuestos a esperar el tiempo que fuese necesario. Las colas eran verdaderamente largas y estaban calculando que se iban a demorar aproximadamente 1 minuto para votar cada uno. Luego hicimos un cambio y fuimos hasta la populosa zona del Petare. Es una zona que Chávez considera parte de su bastión electoral, y allí obviamente algunos de los votantes nos decían, no abiertamente, que estaban votando por el comandante Chávez, que estaban esperando nuevamente una tercera reelección para el presidente, lo cual todavía no se sabe, todavía falta tiempo para conocer este resultado. Allí también pudimos ver cómo estaba funcionando esta máquina electrónica para la votación, cómo se estaba llevando adelante el voto electrónico, que más o menos se demoraba 1 minuto por persona. Posteriormente acudimos a un tercer sector de la ciudad de Caracas, esto es la Universidad Metropolitana, considerada en cambio uno de los bastiones de la oposición, donde hay gran cantidad de jóvenes. Y recordemos que los jóvenes han sido el motor de esta elección. Recordemos también que más del 80% de los nuevos votantes en el nuevo padrón electoral son jóvenes entre 18 y 25 años. Allí es el único sitio donde pudimos apreciar o donde nos denunciaron algún tipo de irregularidad que no llegó a mayores. Allí había gritos de queremos votar, puesto que se denunciaba o se decía que se estaba demorando el voto para ver si algunos de los que estaban allí simplemente se cansaban e iban a sus casas y no votaban, puesto que lo hemos dicho, el voto en Venezuela no es obligatorio. Pedro, Marisabel, ¿tienen alguna inquietud? Sí, Tania, son ya las 18 horas con 7 minutos aquí en el Ecuador, 30 minutos más allá en Caracas, en Venezuela, por eso vemos que ya es de noche, donde se encuentra Tania Tinoco. Tania, tenemos más preguntas para ti en unos instantes. Antes, queremos recordar que Venezuela tiene una población superior a 29 millones de habitantes. ¿Saben de estos cuántos están en posibilidad de votar? Son 19 millones de personas. 19 millones de votantes hoy en toda Venezuela. Sí, Tania, lo que queremos ver en Ecuador también es qué pasó hoy con los candidatos. ¿Cómo fue, por ejemplo, la votación de Capriles? Te vimos incluso muy activa en la rueda de prensa con él. Marisabel, sí, antes tengo que hacerte una precisión. No porque a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, se cierren los comicios, quiere decir que esto ha terminado. Van a esperar que la última persona que esté en la fila
vote, no importa la hora que sea. Por tanto, no podemos decir ya se terminaron los comicios en Venezuela. En cuanto a la votación de Capriles, él llegó aproximadamente a las 3 de la tarde, llegó al colegio en donde él había estudiado parte de su escolaridad, él había estado allí, ha sido sitio de votación, y llegó acompañado por muchísima gente. Después de las 3 de la tarde, la prensa internacional, dentro de la que estábamos nosotros como Ecuavisa, lo esperamos más de 2 horas, pero finalmente el candidato llegó, como lo hemos dicho, con gritos, con pitos, con los aplausos de la gente, como ocurre en cada campaña electoral. Él se dirigió hasta la mesa número 3 y allí fuimos testigos de su votación. Posteriormente él se dirigió a la prensa extranjera que, como hemos dicho, se había congregado en esta zona, y él manifestó, entre otras cosas, que estaba confiando plenamente en la transparencia de estos comicios. Dijo también, por ejemplo, que la primera persona a quien llamaría a reconocer tanto su derrota como su victoria sería el presidente Hugo Chávez. Y cuando nosotros le preguntamos sobre cuál sería el futuro de una relación con Ecuador, respondió que él quería y respetaba mucho al pueblo ecuatoriano. Vamos a ver. Mire, lo que el pueblo hable hoy, para mí es sagrado. La primera persona que yo voy a llamar al conocer los resultados va a ser al presidente de la República. Así tiene que ser. Soy Tania Pinoco de Ecuador. Tania y Fernando, y les pido por favor terminar. Muy bien. Candidato Capriles, ¿cómo serán las relaciones de Ecuador? Es parecida a la pregunta a la de Perú, tomando en cuenta la cercanía que ha tenido nuestro presidente Rafael Correa con Hugo Chávez. ¿Usted puede garantizar que serán las mejores relaciones y que Venezuela seguirá siendo tan generoso con Ecuador como hasta ahora? Yo le puedo decir que yo quiero y respeto profundamente al pueblo de Ecuador, a Ecuador y a su gobierno. Y por lo tanto, esa misma pregunta, el día de mañana, con mucho gusto, yo le hablo a detalle y le digo con quién hablé y con quién no hablé. Tania, el presidente Hugo Chávez también en su momento dijo que estaría dispuesto a llamar al candidato Capriles al término de esta jornada electoral y cuando se conozcan ya los resultados. Háblanos un poco de las actividades del presidente Hugo Chávez, que tiene ya casi 14 años en el gobierno de Venezuela y que aspira a gobernarlo por 6 años más. ¿Cómo ha sido la jornada de Hugo Chávez hoy? Antes de que vote el candidato Enrique Capriles, lo hizo el presidente Hugo Chávez en la populosa zona del 23 de enero. Es una barriada que es considerada la raíz del chavismo y es donde siempre el presidente con sus seguidores ha llegado temprano a votar. Ahora todos estaban a la expectativa del voto del presidente candidato. Él una vez más allí aprovechó para dar declaraciones a los medios acreditados a la presidencia de la República. Cabe destacar que las personas que estamos acreditadas aquí en Venezuela como periodistas cubriendo las elecciones no podemos necesariamente cubrir al presidente de la República, por tanto son otro tipo de acreditaciones. Esa fue la oportunidad del presidente para una vez más aseverar que va a respetar y que está confiando en la transparencia del proceso y que todos los venezolanos deben esperar un mejor futuro a partir de mañana. Vistiendo una chaqueta azul oscuro y una camiseta roja debajo, el presidente de Venezuela y candidato a la reelección, Hugo Chávez, depositó su voto. Lo hizo junto a sus hijas, Rosa y María Gabriela, sus nietos e invitados especiales como el actor estadounidense Danny Glover y la premio Nobel guatemalteca Rigoberta Menchú. Nosotros somos gente seria, somos gente responsable, reconoceremos y apoyaremos e impulsaremos el resultado. La voz de la nación, decía Rousseau, ¿no era? Juan Jacobo Rousseau, la voz de la nación. Chávez, de 58 años y en el poder desde 1999, busca su tercera reelección consecutiva. Pidió esperar con normalidad y madurez democrática que el Consejo Nacional Electoral anuncie los resultados. Bien, así transcurren estas horas y las próximas serán sobre todo horas de mucha tensión en Venezuela y en todo el continente americano. Así es, por eso los invitamos a que no se despeguen de nuestra pantalla, porque en cualquier momento volveremos con ustedes. Nuestra página www.ecuavisa.com y nuestra cuenta en Twitter, @Ecuavisa, también los mantendrá informados. Nos vemos más adelante. Que estén muy bien.